repito, una de las pruebas más importantes que tiene la estadística, la prueba de bondad de ajuste, la que me ayuda a encontrar si los datos se distribuyen, en este caso que vamos a empezar, si se distribuyen de manera normal. Requisito que nos lo exigen las pruebas paramétricas como la prueba de la media, de diferencia de medias, cociente de varianzas, nos piden ese requisito, que los datos sean normales. Vamos a empezar con un ejemplo que les quise traer muy actual y que está planteado como una apuesta. Vamos a ver entonces, estos datos son reales. Los que vamos a ver son reales. El problema, la información fue recopiladita. Ya les voy a decir dónde y de qué ejercicio estamos hablando. Está entre los últimos. Acá. Este de los reclamos. Ay, María, no me cuenten ese val porque me mata. Vamos a hacer este. Dice así. Estos son datos reales, muchachos. Entre los meses de julio y octubre del 2020, los casos detectados por coronavirus en el departamento de Antioquia se recopilaron en la siguiente tabla. Ahí tenemos. Entre julio y octubre, muchachos, el primer dato es realmente un poco triste. Entre 0 casos y 500 casos solamente hemos tenido 2 días. Soñamos con tener 500 casos diarios, muchachos, ya. Qué tristeza, cómo está la situación. Soñamos con tener 500 casos. Que tampoco es la maravilla. Ojalá uno quisiera. No hay casos. Bien. Entre 500, un caso y 1000 casos, 18 días. Entre 1001 y 1500, 43 casos. Entre 1501 y 2000 casos, 26 días. Entre 2001 y 2500 casos, hemos tenido 8 días. Y no paramos ahí. Entre 2.501 casos y 3.000 casos, hemos tenido 5 días. Listo. Nos dicen que 4 amigos han apostado. Jesús, el amigo Jesús, todos tienen como nombres muy bíblicos. Jesús aduce que los casos se distribuyen como una normal, con una media de 1.600 casos y una desviación de 500 casos. Recuerden que en la normal necesitamos esos dos parámetros, la media y la desviación. El amigo Mateo señala que los casos se distribuyen como una normal con un valor esperado de 1.500 casos y una desviación de 350 casos. El amigo Juan Pablo manifiesta que los casos se distribuyen como una normal con un promedio de 1.400 casos y una desviación típica de 550 casos. Y el amigo Lucas apuesta que los casos se distribuyen como una normal con un promedio de 1.450 casos y una desviación estándar de 500 casos. Nos dice, realice la prueba de bondad de ajuste del H cuadrado con un nivel de significancia del 1%. ¿Qué amigo tiene la razón? Y, este no es cuál está más perdido de los 3. Este es cuál está más perdido de los 4. Porque son 4. Corrijo ahí. Si hay varios que tienen razón, ojo, gana el que posee el estadístico de prueba más bajo. O sea que el desempate lo va a hacer
el estadístico de prueba más bajo. Vamos a llevar este dato, que es este ejercicio. Vuelvo, repito, esos son datos reales. No es que me los inventé. Esos datos los tengo recopilados, chicos. Yo todos los días recopilo los datos. Donde uno, la parte de estadística no se le pierde. ¿Sí? Muy bien. Vamos a llevar entonces esto. Sí copiaría todo. Yo creo que me faltó un renglón. Listo, ahora sí. Voy a copiar todos. Muy bien. Vamos a nuestro tablero. Y ya tenemos los resultados. Muy bien. Vamos entonces a hablar de la prueba de bondad de ajuste. Prueba de bondad de ajuste de la chi cuadrado. De la chi cuadrado. O de la chi cuadrada, como quieran. Aquí pues hay gente que puede decir que es masculino y otros dirán que es femenino. Muy bien. Ah, listo muchachos, yo les cuento. Existen otras pruebas de bondad de ajuste. Para su información, no nos va a alcanzar el tiempo, pero existe la que se conoce como, o de pronto ahorita la miramos, Kolmogorov, Smirnov. Claro que otros la conocen como Smirnov-Kolmogorov. No es Kolmogorov, sino Kolmogorov. Listo, me estoy equivocando aquí con el apellido del personaje. Es Kolmogorov. Uy, el pobre le estaba cambiando la mamá o el papá. Muy bien. En algunos libros lo ven ustedes como Kolmogorov-Smirnov, en otros lo llaman Smirnov-Kolmogorov. También. Y hay una que ha cogido mucha fuerza, que se llama la prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk. Esta se recomienda mucho para muestras pequeñas. Pero esta prueba, si la realizan por todos los procesos que hacen paquetes estadísticos como el SPS, o les cuento que ha cogido mucha fuerza este paquete, un paquete estadístico que se llama HAS. ¿Por qué? Porque este paquete es gratuito. Usted lo puede descargar de manera gratuita. Entonces, si alguien está encarretado con esto y quiere meterse a manejar un paquete estadístico, pueden empezar con este paquete. Ahí encuentran la prueba Shapiro-Wilk y es gratuito. Se puede descargar de manera gratuita. Pueden ver videos en YouTube de cómo se descarga y cómo se trabaja. O sea que está cogiendo fuerza. Ese sí, vuelvo y repito, no tiene todas las pruebas que tiene el SPSS, que ese es una cosa de locos. Eso es como el Excel de los paquetes estadísticos. Uno nunca termina de aprender Excel. Todos los días, si fuera por uno, puede aprender una función nueva de Excel. Yo en estos días aprendí una más bacana. ¿Listo? Muy bien. Pero listo.
Vamos a hablar de la prueba de bondad de ajuste de la chi cuadrado. Obviamente, veamos el paso 1. Vamos a ingresar los datos en el archivo de Excel que les pasé. Muy bien, vamos a pasar los datos y veamos cómo vamos a pasar los datos, chicos. ¿Cómo nos piden? Vamos a hacer primero, ojo, lo que piensa el amigo Jesús. Recuerden que Jesús dice que los datos se distribuyen como una normal con una media de ¿cuánto? El amigo Jesús nos dice que 1600 y una desviación de 500 casos. Aquí tenemos la oportunidad de que nos dieron nos dieron la información, o por lo menos lo que cada uno asume que se distribuye normal. Entonces, muchachos, los invito a que ya les voy a decir dónde está esta prueba en el archivo de Excel que les mandé de las pruebas no paramétricas. Van a buscar donde dice las pruebas de bondad. Esta es la SMINO. Ahorita de pronto lo podemos hacer por SMINO, que a veces tampoco tiene ninguna dificultad. Vamos a hacer la prueba de bondad. Bien, les voy a hacer un paseíto. En esta prueba de bondad, ¿quién me lee el título de arriba? ¿Quién me lee el título de arriba? Dice prueba de bondad de ajuste de una ¿qué? Para una Poisson. ¿Estamos trabajando una Poisson? Chicos, ¿estamos trabajando una Poisson? No. Después viene para datos agrupados. Vamos a ver después eso cómo lo vamos a utilizar. Pero para una Poisson. Ojo, aquí sí llegamos a la que nos interesa. Prueba de bondad de ajuste de una normal. ¿Qué es lo primero que nos pide? Ojo, estos dos valores. Dice, valor de la media de la normal a probar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo qué valores? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron los datos de Jesús? 1600 y una desviación de 500 casos. Muy bien. Vamos a copiar esto por acá. Entonces, me le salió un momentico. Listo. Entonces el amigo Jesús nos dice que la media a probar es 1600 y la desviación son 500. Yo les traigo por acá los datos. No los copié. Así véanlos ahí. Muy bien. Entonces miremos. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide, esto me lo desconfiguró todo feo, pero no importa. Ahorita vuelvo y borro esto. Nos pide los límites superiores. Ojo, muchachos, vamos a trabajar con estos límites superiores. O sea que aquí vamos a ingresar los datos así. 500. Límites superiores. 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000. Y los datos observados. 2, 18,
43, 26, 8 y 5. Voy a borrar esto pues porque esto me desconfigura todo de una manera muy fea. Listo. Bien, entonces vuelvo, repito, cómo ingresamos los datos. Nos piden los límites superiores, no el límite inferior, sino el límite superior. O sea que nos pide este dato. Eso lo ingresamos. 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000. Y los valores observados. 2 días tuvimos hasta 500 casos, 18 días hasta 1000, 43 tuvimos hasta 1500, 26 tuvimos hasta 2000 casos, 8, 2500 y 5, 3000. Voy a borrar esto porque esto ya no lo necesito y esto me deforma un poco la presentación. Entonces voy a borrar esto. Chicos, primero se ingresan los datos. Segundo paso importante. Segundo paso que tenemos que fijarnos. Ya tenemos el primer paso. El segundo. Pero yo copio los datos nuevamente para que lo tengamos siempre presente acá. Entonces, perdonen un poquitico el... Pero tengamos los datos presentes acá. Bien, ya vimos que el primer paso es ingresar los datos. El primer paso, ingrese todos los datos. Bien, el paso 2. Hay que fijarnos en lo siguiente. Hay que agrupar información, hay que agrupar categorías. El segundo paso tenemos que responder esa pregunta. Hay que agrupar categorías. Muy bien, muchachos, eso suena en chino, pero les cuento que el programa les va a decir si hay que agrupar o no hay que agrupar. Ya les voy a mostrar. Bien. Acá les voy a cambiar esta columna que va a ser muy importante. Le voy a cambiar a color, se la voy a poner en rojo. Vamos a fijar acá si todos estos valores son 1. Como en este caso todos los valores son 1, el mensaje es muy claro. No hay que agrupar. La respuesta es muy clara. En este caso, no tenemos que agrupar. Vuelvo y repito, se van a fijar en este mensaje. Ah, aquí dice 0, agrupe, pero es que mire que aquí no hay datos. ¿Sí? Entonces, va a ser clave fijarnos acá si aparecen ceros. Donde hay ceros, hay que agrupar esa categoría. Si no aparecen cero, digan eureka. Un paso que nos tenemos que evitar. O sea que la pregunta acá, ¿hay que agrupar datos, categorías? No. Entonces, esto es ya simplificó esta parte. ¿Hay que agrupar categorías? No. Todas las categorías son válidas.
Y cuando son válidas, reciben el número 1. Listo. Tercero, encontramos el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. Que es la chi cuadrado calculada. Esa chi cuadrado es la suma de todas las categorías de los valores observados menos los esperados elevado al cuadrado sobre el valor esperado. Ah, esta rayita no va hasta acá. La rayita va hasta acá. Bien. Simplemente les voy a explicar dónde está el estadístico y qué es lo que hace el estadístico. Veamos pues en el ejercicio. Bien, muchachos. El estadístico de la prueba es este. Este es el estadístico de la prueba. Este es el estadístico de la prueba. Para este caso, nuestro estadístico de la prueba dio 20.21. ¿De dónde sale? Si ustedes ven, es la suma de esa columna. ¿Y cómo llegamos a esta columna? Muy sencillo. Estos son los valores observados. En este caso, el valor observado de esto es 2. La probabilidad, ojo, la probabilidad de una normal con una media de 1600 y una desviación de 500, la probabilidad de que sea menor de 500 nos lo calcula esa función que tiene Excel, que calcula la distribución normal. Esa es la probabilidad. Este valor esperado, ¿de dónde sale? Ya se los voy a calcular, lo voy a borrar. Ah, bien. Ese valor esperado sale de multiplicar este n que está acá. Si yo cojo, se la voy a calcular por acá. Si yo cojo al n, que es 102, lo multiplico por la probabilidad, calculé acá, ahí me está dando el valor esperado. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo, si esto es normal, lo observado son 2 y yo esperaba el 1.41. Entonces miren que la diferencia entre lo observado, 2, menos lo esperado, que es 1.41, lo elevo al cuadrado y lo divido sobre eso 1. Entonces, ¿de dónde sale este valor? Ya se lo voy a mirar. Cogemos el valor observado, 2. Le resto el esperado. Como lo tengo que elevar al cuadrado, voy a hacer lo mismo. B59 menos D59. Ahí lo estoy elevando al cuadrado. Y lo divido sobre el valor esperado. 0.2387. O sea, esos números no salen de la nada. Veamos otro caso, pues, para que ustedes sepan. Vamos a calcular este. Este valor esperado, ¿cómo lo calculamos? Cogemos n, 102, multiplicamos por la probabilidad, que es 0.42. Perdón. Ah, no, pero esperen, que es que ya les voy a decir esto cómo se calcula. Primero es n, ¿sí? Se me estaba perdiendo un detallito importante. Por
probabilidad que están entre este intervalo, esa probabilidad es esta menos esta. Nos va el valor esperado. Y ya con ese valor esperado, volvemos y hacemos lo mismo. Cogemos a este 43, hacemos el 43, le restamos el valor esperado, lo vamos a multiplicar por lo mismo para que quede al cuadrado, B61 menos I61, no lo estoy haciendo de la manera más elegante, pero no importa, y lo dividimos sobre el valor esperado. Miren que ahí está el 4.48. Entonces, eso simplemente le estoy mostrando de dónde salen los valores, pero ustedes no tienen que hacer eso. Simplemente concéntrense en el estadístico de la prueba. El estadístico dio 20.21 y que no hubo que agrupar. ¿Sí? Vamos entonces al siguiente paso. Ya vimos que el estadístico de la prueba, nos dio 20.21. Ahora vamos a plantear las hipótesis. Las hipótesis no tienen ninguna complicación. La hipótesis nula nos dice, en este caso, que los casos de coronavirus diarios se distribuyen como una normal ojo, con una media de 1.600 casos. Y una desviación de 500 casos. Chicos, siempre la hipótesis nula va a ser la afirmativa. O sea, en este caso, al decir se distribuye, estamos afirmando lo que nos interesa. ¿Qué va a ser la hipótesis alternativa? Va a ser la negativa, va a ser la negación. Entonces, si aquí dijimos que H sub 0 se distribuye como una normal, en la hipótesis nula, vamos a decir no se distribuye como una normal. Entonces, copiemos el ejercicio y planteemos H sub 1. Entonces, H sub 1, lo que estamos diciendo es que los casos de coronavirus diarios en Antioquia no se distribuye como una normal. Como una normal. Ah, ¿con media qué? 1.600 casos y una desviación de 500 casos. Bien, nos dicen que hagamos la prueba con el 1% de significancia. Entonces, el paso que sigue es hallar el valor de la tabla. Que es muy fácil, el valor de la tabla. En este caso, va a ser alfa y los grados de libertad. Bien, para que conozca, el alfa ya sabemos,
Nuestro alfa es del 1%, 0.01. Bien, ¿cómo determina los grados de libertad esta prueba? Simplemente esto les va a servir a ustedes de referencia, porque afortunadamente el programa se los va a calcular. Ojo, lo hace así. Número de categorías válidas. Número de categorías válidas. Menos el número de parámetros de la población. Parámetros de la población o la distribución. Menos siempre va a ser 1. Por cultura general, sepan que la normal tiene 2 parámetros. La media y la desviación. O sea que en la normal simplemente se limita a esto. Número de categorías válidas. Acá le restamos siempre 2 y acá le restamos 1. O sea que en la normal siempre le vamos a restar 3. Entonces, para que sepan eso, simplemente por cultura general, los grados de libertad van a ser el número de categorías válidas menos 3. Pero bien, veamos que la tecnología nos facilita la vida, muchachos. Simplemente les estaba mostrando de dónde va a salir ese estadístico de la tabla o el valor de la tabla. Y acá lo único que tenemos que cambiar, mire que acá en la fórmula les aparece E74 menos 3. ¿Y qué es E74? Nos dice que hay 6 categorías válidas. A 6 categorías válidas le restamos 3. Esto es una chi cuadrado de 3 grados de libertad. Lo único que tienen que cambiar ustedes acá, ay no, aquí no, es acá. 1. Y este es el valor de la tabla. Sin tener que ponerse usted a averiguar es por grados de libertad. Ese es el valor que ustedes tienen que tomar. Este es el valor de la tabla. Gracias a que tenemos en Excel la ventaja de que ahí está esa función que calcula los valores de la tabla de la chi cuadrado. Entonces, chicos, simplemente... ¿Perdón? Ahí donde se colocó el 1 es la confiabilidad, o sea, puede ser 5, 4. ¿Sí? Ese es el valor que hay que poner. Ahorita, pues, cuando hacemos otro ejercicio, cambiamos ahí la dinámica. Muy bien. Listo. Vamos entonces ya sabemos el valor de la tabla. Ay, se me fue. El valor de la tabla. Otra vez tengo que buscarlo. Es 11 y pico. Bien, yo sé que es 11 y pico. Copiémoslo. 11.345. El valor de la tabla. Listo. Entonces, sigamos en el tablero. Sigamos. Vamos a hallar el valor de la tabla. Ya lo encontramos. El valor de la tabla, que en este caso es una chi cuadrado con 0.01. Y fueron en total 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque son 6 categorías válidas. Menos 3 nos dio 3. Pero el valor ya directamente en la tabla nos da 11.345. Listo. Ya vamos a acabar. Pero solamente la de Jesús.
nos faltan los otros 3 amigos. Pero listo. Al amigo Jesús le contamos una mala noticia, muchachos. ¿Cuál es la mala noticia para el amigo Jesús? ¿Cuál creen que es la mala noticia? Que no le pegó a la pega. No ganó la apuesta. Vayan, cóbrele la platica al amigo Jesús porque este man la perdió. Miremos por qué. Zona de aceptación. Recuerden que es una chi cuadrado. Ahí quedó como toda rara, pues. El valor de la tabla. Vimos que es una chi cuadrado con 3 grados de libertad. Perdón, pongamos primero el alfa. 1%. 1%. 3 grados de libertad y dijimos que el valor era 11.345. Como siempre, a este lado aceptamos h sub 0 en un h cuadrado y a este lado aceptamos h sub 1. Recuerden que al amigo Jesús con sus datos nos dio un h cuadrado calculado de 20.21. Luego cae acá, donde se acepta H1. Y recuerde que aceptar H1, estamos diciendo que los casos no se distribuyen como una normal. Como una normal con media de 1600 casos y desviación de 500 casos. Entonces, el amigo Jesús perdió. No es como él dice. Ojo, un dato importante. Los datos sí se pueden distribuir normalmente. Lo que pasa es que estos valores no son los correctos. En este caso vamos a ver que los casos sí se distribuyen normalmente, pero el amigo Jesús estimó mal la media o la desviación, porque puede ser una de las dos casos, o estimó mal la media o estimó mal la desviación, o estimó ambos mal. Muy bien, sigamos con el amigo Mateo. Ahora no tenemos que rebuscarnos mucho. El amigo Mateo, ¿qué nos dice? Que es una normal, pero con 1500 y 350 casos. Bien, no tenemos que hacer mucho. Ahora vamos a revisar más rápido los cálculos de Mateo. Mateo, ¿no? Sí, Mateo. Vamos para el archivo. ¿Qué ventaja tenemos? Ya tenemos ingresado la mayoría de los datos. Solamente en Mateo tenemos que cambiar la media y la desviación. Pero con Mateo pasa una cosa que no nos pasó con Jesús. Pregunta número 2. Mire que nos está diciendo agrupe. Esa categoría no es válida. Y por ese lado, agrupe. Esa categoría no es válida. Entonces, con el amigo Mateo, vamos a tener que agrupar. Listo. Entonces, veamos cómo se agrupa.
Entonces, lo que nos enseña Mateo, lastimosamente, es que hay que agrupar los datos. O sea que eso nos lleva a un procedimiento adicional. Muy bien. Vamos a mirar entonces cómo se agrupa. Normalmente, entonces digamos que con el amigo Mateo ya hicimos el paso 1. El paso 1, ya ingresamos los datos, sí. Paso 2, hay que agrupar observaciones. Categorías, perdón. La respuesta es sí. Generalmente, muchachos, pasa que siempre cuando vamos a agrupar, o agrupamos la más baja o agrupamos la más alta. El amigo Mateo, hay que agrupar la más baja y la más alta. Veamos cómo se agrupa. ¿Cómo se agrupa? Muy sencillo. Cuando hay que agrupar, hay que juntar en primera instancia dos categorías. Juntar dos categorías consecutivas. Entonces aquí tenemos que juntar la de 0 y 500 casos y la de 501 y 1000 casos. Porque recuerden que tenemos que agrupar la primera. El mensaje que nos sacó es que hay que agrupar la primera. Bien, estas son las dos categorías que vamos a agrupar, que tienen como frecuencias 2 y 18. Entonces veamos cómo se agrupan. Primero, tomamos el límite superior mayor de las dos categorías, de las categorías a agrupar. Ojo, el límite superior. En este caso estamos hablando de 500 y 1000. ¿Cuál es el límite superior acá? Mayor. Tomamos el límite superior mayor. Me faltó ese pequeño detalle. Mayor. O sea que tenemos que agruparlo con el número de 1000. Y lo segundo, sumamos las frecuencias absolutas. Entonces acá, ¿cuánto nos da la suma de estos dos? 2 más 18 nos da 20. 20. Muy bien. Ojo. Y tercero, se trabaja en la parte de los datos agrupados. Datos agrupados. Vamos a hacer el primero. Vamos con la primera categoría que hay que agrupar en el archivo. Decíamos, ojo, ya no se agrupan acá abajo. Vamos a cambiar esto. En primera instancia esto y ahora los vamos a agrupar. Tenemos que agrupar estas dos primeras categorías. ¿Sí? Cogemos el límite superior de las dos, 1000. Y sumamos estos dos valores. Nos da 20.
Sigamos pues con la que sigue, 1543. Ahora borremos acá, este es 2026. Esperemos qué vamos a hacer con esta. Recuerden que otras que tenemos que agrupar son estas dos. Volvamos a revisar. ¿Qué límites superiores tienen? 2500 y 3000. ¿Con cuál nos vamos a quedar, muchachos? Dijimos que siempre escogemos el ¿qué? El mayor límite. O sea que en este caso nos da 3000. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a sumar las frecuencias relativas, perdón, las frecuencias absolutas. 8 y 5 nos da 13. Entonces lo vamos a agrupar en 13. Todas las categorías que agrupamos son válidas, porque es que a veces hay que agrupar no solo dos, a veces hay que agrupar tres, pero acá empezamos siempre con dos. ¿Esta categoría quedó válida? Sí. 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 Listo. Agrupamos. Paso 3. El estadístico de la prueba. 29.32. ¿Y cuánto nos dio el valor de la tabla? Ahí está. 6.635. Recuerde que Mateo está diciendo que los casos se distribuyen con una media de 1500 y 350. El estadístico de la prueba, vuelvo y repito, nos dio 29.32 y el de la chi cuadrado nos dio 6.635. ¿Por qué cambia? Recuerden que tenemos, inclusive, mire que acá nos dicen categorías iniciales 6, categorías válidas 4. ¿Cuántas tenemos que agrupar? 2. Mire pues que el archivo les dice inclusive cuántas tienen que agrupar. Muy bien, ahora sí, terminemos con Mateo, que también alguien que le pase la cuenta porque también la perdió la apuesta. Vamos a ver entonces que el amigo Mateo también perdió la apuesta y creo que el que estaba más lejos de todos, el más descachado de todos, Mateo. Mire que el estadístico de la prueba nos dio más que el anterior. Muy bien. Vamos a copiar los datos. Sigamos. El amigo Mateo está diciendo que los casos diarios. Porfa. ¿Qué? Un momentico, porfa, una pregunta. Entonces ya vamos a coger son los datos de la tabla de abajo donde organizamos. Siempre el archivo les va a dar los dos valores que tenemos que contrastar. Siempre el archivo, cuando usted lo construye bien construido, le va a dar el estadístico de la prueba y les va a dar el valor de la tabla. Cuando agrupan, tienen que cogerlos acá. O sea que este es el estadístico de la prueba, no este, sino este. Cuando agrupan, lo cogen en la parte de abajo. El valor de la tabla va a ser este, 6.635. El archivo les va a colaborar con los dos datos. Listo, profe, gracias. Esto está de manera tecnológica todo. Gracias, profe. Entonces,
Simplemente lo que hay que manejar un poco la herramienta y saber que los datos agrupados no se trabajan acá, sino que se agrupan donde dice datos agrupados. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Muy bien, entonces ahora veamos, vamos a plantearlo el amigo Mateo, que creo que va a ser el más perdido de todos. Entonces volvamos acá, dice así, los casos diarios se distribuyen como una normal con una media, o con una media, dijimos que ¿cuánto era la media de Mateo? 1500 casos. Y una desviación de 350 casos. Sí. Muy bien. Versus H es 1. Recuerden, los casos diarios no se distribuyen como una normal con una media de 1500 casos y una desviación de 350 casos. Muy bien. Recuerden que el estadístico de la tabla, el estadístico nos dio 29.32. Y el estadístico de la tabla para el 1% y solamente un grado de libertad, porque acá solamente nos queda un grado de libertad, nos dio que era 6.635. Entonces, si graficamos esto, nos da que 6.635 sería el valor acá que nos separa la zona donde se acepta H sub 1 y donde se acepta H sub 0. Vemos que el estadístico de la prueba cae acá. Entonces, le tenemos que decir al amigo Mateo que también perdió la apuesta. Los datos no se distribuyen como una normal con 1500 casos y 350 casos de desviación. Sigamos, a ver si alguien le pegó a la pera. Veamos Juan Pablo. Recuerde que Juan Pablo nos dice que el promedio son 1400 y su desviación son 550 casos. Vamos a ver simplemente qué tan asertivo estaba el amigo Juan Pablo. Miren pues que ya no tenemos que cambiar mucho, simplemente nos vamos a fijar. Nuevamente volvemos a los datos iniciales. Cambiamos la media. Recuerde que el amigo Juan Pablo dice que son 1400 y una desviación de 550. Pregunta, doña Emily, ya ingresamos los datos. Hay que agrupar observaciones. Hay que agrupar categorías. No. Mire que todas las categorías, de acuerdo a lo que dice Juan Pablo, son válidas. No tenemos que agrupar. Bien, ¿cuánto nos dio el estadístico?
de Juan Pablo. Ya. El estadístico nos dio 9.51. ¿Y cuánto nos dio el de la tabla? Ahí lo tenemos. 11.345. Muchachos, por lo menos Juan Pablo va ganando. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver que el amigo Juan Pablo va ganando cuando planteemos las hipótesis y saquemos la conclusión. Entonces, planteemos las hipótesis. Recuerde que el amigo Juan Pablo... Ay, no diga que ya borré otra vez esto. Espere, pues yo copio. El amigo Juan Pablo nos está diciendo H sub 0 que los casos se distribuyen normal, digamos que se distribuyen normal, con una media, él nos dice que con una media de 1400 casos. Y una desviación de 550 casos. Versus, como siempre, H es 1. Los casos, recuerden, no se distribuyen normal con media de 1400 casos y una desviación de 550 casos. Recuerde que vimos que el estadístico calculado del amigo Juan Pablo da 9.51 y el de la tabla del 1%, 3 grados de libertad, porque todas las categorías son válidas, las 6, nos dio 11.345. Entonces, si vamos a graficar, en este caso, ¿qué encontramos? 11.345. A este lado se acepta H1. Y a este lado se acepta H sub 0. Entonces, como el 9.51 es menor que el 11.345, estamos aceptando H sub 0. Entonces, como yo les decía, los casos sí se distribuyen normal. Lo que pasa es que pueden ser que el promedio y o la desviación no son los que son correctos. El tipo de distribución es el correcto, son normales. Pero los datos que se está tomando no son los correctos. Muchachos, por lo menos Juan Pablo acertó con sus datos de normal. Veamos, porque se pueden dar situaciones también, mezclas donde también se distribuyen normal. Vamos a ver si el amigo Lucas, bien, el amigo Lucas, si acertó o no acertó. Recuerden que el amigo Lucas está diciendo que son 1450 casos en promedio y que la desviación son 500 casos. Entonces miren que el amigo Lucas con respecto a Juan Pablo aumentó 50 casos el promedio, pero disminuyó 500 la desviación. También le dará así. Vamos a mirar.
Entonces, vámonos a meter los datos del amigo Lucas. El amigo Lucas. Simplemente vamos a cambiar. Ay, Dios, ¿por qué me volví? Vamos entonces a tomar el dato. 1450 casos nos dice el amigo Lucas y 500 la desviación. Pregunta. ¿Todas las categorías del amigo Lucas dieron válidas? Sí, todas dieron válidas. No hay que agrupar. Entonces, miremos los resultados. El amigo Lucas tiene este estadístico de la prueba y este valor de la tabla. Vamos a copiarlo porque ya el amigo Lucas es el último. Entonces podemos copiar esos datos. Vamos a ver que el amigo Lucas también le pegó a la pera. ¿Sí? El amigo Lucas también le pegó a la pera. Entonces vamos a mirar qué vamos a cambiar del amigo Lucas. Vamos a aprovechar esto. Los casos se distribuyen normal, pero el amigo Lucas dice que acá es 1450. Y la desviación son 500 casos. Vamos a aprovechar lo mismo para que nos rinda. Entonces son promedio 1450. Y la desviación 500 casos. Bien. Borremos acá 1450 y acá 500. Entonces, la hipótesis nula se distribuye normal con un promedio de 1450 casos y una desviación de 500 casos. Versus, los casos no se distribuyen normal con un promedio de, dijimos que 1450 y una desviación de 500 casos. Miren que para el amigo Lucas también tenemos el mismo valor de la tabla. ¿Por qué? Porque todas las categorías fueron válidas. ¿Qué es la diferencia? Que para el amigo Lucas, el estadístico de la prueba nos dio 10.92. Acá está el valor del amigo Lucas, 10.92. Entonces, para el amigo Lucas también acertamos H sub 0. O sea que también es válido decir que los datos de los casos diarios de coronavirus se distribuyen como una normal con una media de 1450 casos y 500 casos de desviación. Pero recordemos que aquí nos dicen, si hay varios casos, las preguntas, ¿qué amigo tiene razón? En este caso, tendrían la razón Juan Pablo y Lucas. Ambas hipótesis de ellos se cumplen. Bien, ¿cuál es el más perdido de los cuatro? Vimos que Mateo tuvo el mayor estadístico de la prueba. Mateo le dio el estadístico de la prueba, le dio 29.32. Mientras que a Jesús, este es Mateo,
A Jesús le dio el estadístico de la prueba 20.21. 20.21. ¿Quién tuvo el estadístico de la prueba más alto? El joven Mateo. Entonces a la pregunta, ¿y cuál está más perdido de los cuatro? El joven Mateo. Y para terminar el ejercicio, dice, si hay varios que tienen la razón, gana el que posee el estadístico de prueba más bajo. Recuerden que al amigo Lucas, el estadístico de la prueba le dio 10.92. Y al amigo Juan Pablo le dio 9.51. ¿A quién le dio el estadístico más bajo? Al amigo Juan Pablo. Entonces eso quiere decir que la hipótesis de Juan Pablo es la más cercana a la correcta. Recuerde que Juan Pablo decía, o dice, ahí está, que el promedio son 1.400 casos y una desviación de 550 casos. Entonces le tenemos la buena noticia al amigo Juan Pablo de que se ganó la apuesta. ¿Sí? Fue el que estuvo más cerca con sus hipótesis de la distribución real. Ya sabemos entonces si esto es verdad, estos datos son reales, muchachos. Podemos decir entonces que en Medellín, en Antioquia, perdón, podemos hablar de que en este momento tenemos un promedio de 1.400 casos con una desviación de 550 casos y que se distribuyen de manera normal. ¿Listo? ¿Preguntas e inquietudes? Preguntas e inquietudes.